3, capítulo 3, verso 1. Vamos a estar leyendo hasta primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el 10. Del 1 al 10. Y después vamos a estar orando y después vamos a estar sentaditos. Amén. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí. Hoy me ha tocado a mí el privilegio de compartir la palabra. Y voy a estar predicando sobre el tema la esperanza que santifica. La esperanza que santifica. Y ahí vamos a encontrar el texto donde saqué el título de mi prédica. Entonces, ahora, leemos la palabra del Señor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y ahí viene el título de mi mensaje, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, la palabra permanece aquí en el original es el que está, permanecer es el que está. Que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú, Señor, abra nuestro corazón, Señor. Cultives esa tierra que hay dentro de nosotros, Señor, para que tu palabra caiga y dé el fruto. El fruto, Señor, según la capacidad de la tierra, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a explicarla, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que cuando salgamos de este lugar, salgamos diferentes, Señor. Salgamos con un conocimiento más de tu amor, Señor, y de la santidad, Padre. Ayuda, Señor, al predicador, Señor, para que tú te lleves la gloria, Señor, y que uses mi voz, Señor, mi boca, Padre, para hablarle a tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo voy a pedir que los hermanos de multimedia estén atentos ahí, porque no quiero a ustedes moverlos de un lugar a otro, porque quiero que se queden aquí en Primera de Juan 13, porque voy a hablar sobre este pasaje. Tal vez usted ha escuchado, ha visto
o ha tenido la experiencia, o usted mismo ha sido uno de ellos, de que usted ha encontrado una pareja o conoce una pareja y ustedes miran que se aman profundamente. Se casan, se prometen amor hasta que la muerte los separe en las enfermedades, en la salud, y empiezan a decir un montón de promesas, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, usted los mira y los mira separados, se han divorciado y se odian, y usted dice, ¿cómo pasó eso? ¿Dónde está ese amor que nosotros mirábamos, que ellos se tenían? Se acabó el amor. Y unas personas se odian. Y tal vez a usted le pasó así también, que en un tiempo usted amó a una persona y ahora ya no lo ama. O una vez lo amaron a usted y ahora ya no lo aman, ¿verdad? Pero ese es el amor de hombre, ese es el amor humano. Ahora el apóstol Juan quiere que nosotros miremos, porque el texto empieza a mirar cuál gran amor nos ha dado el Padre. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver este amor. Un amor con condiciones, el amor humano es de condiciones. Si tú me amas, te amo. Si tú me eres fiel, te amo. Si me caes bien, te amo. Si me atraes, te amo. Ese es el amor humano. Pero el apóstol Juan quiere que miremos que entre el amor del hombre y el amor de Dios hay una diferencia y un precipicio muy grande en ese amor. Por eso nosotros no podemos comparar o humanizar el amor de Dios. El amor de Dios es bien diferente al amor que nosotros podemos dar a las personas. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Y es uno de los atributos que Dios puede compartir, atributos que Dios puede compartir a una persona. Dios tiene atributos incompartibles, que es su deidad, que es su omnisciencia, todopoderoso, su omnipresencia. Esos son atributos absolutos de Dios que no los comparte con nadie. Pero el amor sí, el amor lo comparte Dios a sus hijos, y a sus hijos les da la capacidad de amar sin condición. Entonces mi primer punto es mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es el gran amor. El gran amor es que nosotros, personas pecadoras, personas infieles, personas que hemos quebrantado la ley de Dios, Dios nos llame sus hijos. No es nada escandaloso para nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a sentirnos, a tener esa identidad como hijos de Dios. Porque mire que nosotros son pocas veces que vamos al Padre en oración, porque muchas veces ¿cómo vamos delante de Dios en oración? Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios no como Padre, sino como Señor. Y Él es Señor, es cierto, pero el Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos le dice, enséñanos a orar. Jesús no va y dice, Señor que estás en los cielos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Padre. Padre que estás en los cielos. Ese es como nosotros tenemos que acercarnos a Dios, Padre. Entonces, no existe un amor más grande
que este no existe en la vida. Entonces, el apóstol Juan, yo mirando cuál era el texto original, no se puede traducir al español porque en el texto original quiere decir de qué región, de qué lugar es este amor. Y si nosotros miramos que este amor no es de ninguna nación, ni ninguna región, porque este amor solo existe en el cielo. Existe en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios hubiera podido venir, enviar a su Hijo por nosotros, rescatarnos y dejarnos que nosotros siguiéramos nuestra vida. Nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana, solo que Él los hubiera rescatado del dominio de Satanás, el dominio del pecado y de la condenación del infierno, y les hubiera dicho, ok, ahora son libres, se pueden ir. Pero Dios no hizo eso. Y eso es lo que el apóstol Juan quiere que nosotros miremos. Que Él nos adoptó como hijos. Somos sus hijos. Yo recuerdo que yo estuve en una iglesia donde predicaban y comentaban el Evangelio de Juan 1:12, donde dice, y lo que le recibieron le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esta persona interpretaba este versículo de que Dios nos dio la potestad de llegar un día allá en el futuro, si te portabas bien, a ser hijos de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que desde el día que nosotros recibimos a Jesús, Él nos adopta como hijos. Y muchas veces desde el púlpito decía quiénes son hijos de Dios, y muchos decían amén, y Él explicaba que no. Eso es tener a una iglesia, o a una iglesia engañada, una iglesia confundida. Porque la Biblia habla en Romanos 8:16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y si hijos, dice herederos, y si herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces la Biblia misma habla, y el apóstol Juan aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Antes, hijos de quién éramos? Hijos de Satanás. Porque en el mundo solo existen dos paternidades, hermano. No hay un huérfano, en el sentido que diga yo no soy ni del diablo ni de Dios. Mire lo que dice 3:10 ahí mismo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos paternidades aquí. Una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, su padre es el diablo. Una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, su padre es Dios. Y quiero llegar más adelante porque cada quien se manifiesta según la naturaleza de su padre. De su padre. Entonces, porque este amor que Dios nos ha dado es diferente al amor de los hombres. Mucho diferente. No podemos nosotros hacer una comparación. Está muy lejos el amor de Dios. Ahora, Dios, dice en Efesios 2:1-7, para que me lo pongan los hermanos de multimedia, Efesios 2:1-7. Dios ama lo desagradable. Y va a ver cómo Dios nos amó. Es que Dios no nos amó después que usted aceptó a Jesucristo, como muchas personas dicen. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Él amaba ¿a qué? A muertos.
estábamos muertos. Imagínese usted que usted tiene deseo de adoptar a una persona. ¿A dónde va? ¿Donde los vivos o los muertos? ¿A dónde va? A los vivos. Pero él adoptó muertos. Él amó ¿a qué? A muertos. Sigue diciendo, en vuestros delitos y pecados. Y él os dio vida, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia no quiere decir que son hijos de Dios desobedientes, como muchos lo interpretan. No, no quiere decir eso. Quiere decir que son hijos de la desobediencia. Entonces, y que dice que están en la voluntad de la carne y los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando habla lo mismo que los demás, está hablando de los demás que están afuera sin Cristo. Ellos están bajo la potestad de Satanás. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros en esa condición estábamos porque nosotros, ¿ya llegamos al 7? No. No. Siga poniendo el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. Ahí está el gran amor otra vez. Ahí está el gran amor que el apóstol Juan está hablando, por su gran amor. Ustedes aborrecen los peros, ¿verdad? ¿Sí o no? Los peros. Los peros. Cuando alguien le dice pero, cuando dice, mira, te voy a regalar esto, pero, ¿ok? Entonces, ahí vienen los peros, ¿ok? Este es el pero más glorioso que existe. Este es el pero más glorioso que existe. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, los dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracias soy salvo, entre paréntesis, para que mires que no hubo, entre paréntesis, por gracias soy salvo, para que mires que no hubo ninguna cosa que Dios vio que pudiera, ¿ok? Para que pudiera tú y Dios te amara. Tú no pusiste nada, no tenías nada. No había en nosotros ninguna belleza, no había en nosotros algo que atrajera a Dios y que Dios pusiera sus ojos porque éramos hermosos. No, éramos muertos. Éramos muertos. Éramos hijos del diablo. Okay, y andábamos en la carne y éramos desobedientes. Amén. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraño, ¿ok? Dice, enemigos en vuestra mente haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿ok? Cuando una persona es hija del diablo, es enemiga de Dios. Cuando una persona es hijo de Dios, es enemigo del diablo. Así es como funciona. Imagínense esto, que nosotros estamos acostumbrados a amar. Ese es el amor del hombre, a amar a nuestras familias, ¿okay? Amar a aquellos que nos caen bien, ¿sí o no? Amar a aquellos que nos caen bien, amar a aquellos que nos hacen favores, pero nunca el hombre está ese deseo de amar a sus enemigos, ¿sí o no?
El amor humano no ama al enemigo. ¿Qué quiere del enemigo? Venganza. Quiere que se muera. ¿Sí o no? Ahora, mire el gran amor de Dios, que Dios adoptó a enemigos. ¿Sí? Imagínese que usted tiene un enemigo. ¿Okay? Y Pablo, Pablo, cuando habla de adopción, porque Pablo es el que habla más de adopción en Romanos 8, él no habla de la adopción de un niño, porque en el tiempo de los grecos romanos lo que se adoptaran eran personas mayores, ¿okay? Para dejarles sus herencias. Y lo que tiene en la mente aquí es como que usted tuviera un enemigo. Eso no existe en el amor humano. ¿Okay? Usted tiene un enemigo y usted decida a ese enemigo adoptarlo para dejarle su herencia. ¿Ha oído alguna historia de esas usted? ¿Me la cuentan para...? ¿Va que no? Nunca han escuchado una historia. Uno va donde están los, ¿cómo se llaman? Los orfanatos, donde están, y uno no va y escoge al que sea, ¿verdad? No, uno va, lo mira y va varios días, va aquí, va allá, y mira a quién le cae bien, y esto y eso, a ver quién le atrae, y según cómo él le atrae a ese niño, a sí mismo lo adopta, pero Dios no. Dios adopta a enemigos. Entonces en eso consiste el gran amor. Ese gran amor no existe en la humanidad. Entonces ese es el gran amor. Entonces el hombre ama, si me eres fiel, yo te amo. El día que me eres infiel, te me vas. ¿Verdad? Ese es normal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Ese es normal. Ahora, el Señor Jesús en Pablo en Timoteo dice que si nosotros permanecemos infiel, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. El día que Dios no cumpla una de sus promesas o una de sus amenazas, Dios es infiel. Pero nunca lo será. Y miremos que el amor de Dios tiene sus cualidades, ¿verdad? Tiene sus cualidades. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del amor de Dios? Vamos a poner solo 3, porque hay muchas. Entonces, primero es el amor de Dios es infinito. Dios es infinito, su amor es infinito. Desde cuando Dios decidió amarme, no me ha amado ni menos ni más. Cuando yo peco, no me ama menos que antes de pecar. Ese es el amor. El amor de Dios no se deja llevar por aquellas cosas que yo pueda hacer o yo deje de hacer. Amén. Ese es el amor infinito, el amor eterno. Cuando usted habla de algo eterno, ¿qué le viene a su mente? ¿100 años, 20 años, 30 años? Eterno es eterno. Eterno, las palabras tienen significado. Las palabras, entonces, lo que es la gramática tiene su significado. Cuando nosotros le ponemos énfasis a la gramática y lo detenemos a ver lo que la gramática dice. La gramática es rica en significado. Entonces, el amor de Dios es amor eterno. Y lo dice a Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Quiere decir que si es eterno,
no mengua. Dios me amó desde allá de la eternidad cuando Él decidió amarme, porque dice que nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces, desde que esa vez Dios decidió amarme, me ha amado, me ha amado, me ha amado, me ha amado, y nunca ha bajado ese amor por mí y por ti. Ese es el amor eterno de Dios. En Efesios 1, 4, 5, hermanos de Multimedia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas, delante de Él. Vamos a 5, dice, en amor, ahí está. Ahí está el gran amor. Imagínense que Dios conocía todo lo que íbamos a hacer nosotros. Todo el pecado que nosotros hicimos. Todo el pecado que nosotros hicimos. Usted piense en lo más terrible que usted hizo, que dijo usted. Eso lo sabía Dios, que usted iba a hacer ese pecado. Ese pecado que usted hizo, que si se lo pasamos por la pantalla de la tele, ese pecado que hizo, ya no viniera a la iglesia aquí, se congregara allá en China, porque le diera vergüenza. Dios sabía que usted iba a cometer ese pecado cuando Dios lo amó. ¿Y por qué no lo dejó de amar? Porque su amor es eterno. Porque su amor es eterno. Entonces, por eso es que este amor es diferente al amor que los hombres tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios peca? Lo disciplina. Porque esa disciplina es una manifestación del amor de Dios. Porque en Hebreos 12:5 dice que el padre al que recibe por hijo, lo disciplina, y aquel que se deja sin disciplina es un bastardo. Así que si tú pecas siendo cristiano, vendrá la disciplina. Y si no viene, si tú estás pecando, y no hay disciplina, tienes papá, pero no es Dios. Porque al que Él toma por hijo, lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Dice, para que participes de mi santidad. Dios ama al que lo toma por hijo y lo disciplina. Ningún pecado que tú hagas, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona, pero vendrá la disciplina. Vendrá la disciplina. Entonces su amor es inmutable, nunca cambia. Que es lo mismo con eterno, no tiene variedad de cambios. Multifacético, ¿sabe qué es multifacético? Que en diferentes fases Dios demuestra ese amor. ¿Cuál es cuál es el rayo de luz donde Dios mostró su gran amor? En la cruz. En la cruz es el rayo más brillante donde Dios mostró su amor. Es en la cruz del Calvario, porque dio a su Hijo único, unigénito. Único, porque es el único en su esencia. Nosotros somos hijos adoptados. Él es hijo engendrado, que es diferente. Hijo engendrado, hijo adoptado. El Padre muestra su amor en diferentes formas. Su amor es generoso, proveedor cuando los provee, cuando los protege, protector, amable, transformador. Miren lo que hace Dios con su amor.
porque Él nos ama, Él ha determinado no dejarnos así como nos encontró. Como Dios nos ama, ha determinado no dejarnos así como los encontró. ¿Cómo los encontró Dios a nosotros? A mí me encontró en pecados. El día que el Señor me salvó, yo vi toda mi vida para atrás y vi todo el pecado que yo cometí. Me sentí perdido. Pero había esperanza porque Jesús vino y dio su vida para que todo ese pecado que yo cometí, Él poderlo llevar en la cruz. Amén. Entonces Dios no los va a dejar y cada día Dios nos está haciendo a su imagen cada día. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Dios tiene un solo hijo, ¿ok? De esencia, un solo hijo, pero quiere que todos los hijos adoptados seamos igual a Él. Amén. Cada vez que tú vas creciendo en santidad te pareces más a Cristo. Entonces Dios va a ir quitando todo aquello que no se parece a Cristo, Dios lo va a ir quitando de nosotros. ¿Okay? Toda ira, todo engaño, toda idolatría. Eso no se parece a Cristo. ¿A quién se parece eso? A Satanás. Toda mentira, ¿okay? Todo orgullo, toda arrogancia, todo eso lo va a ir quitando Dios. Todo eso va a ir quitando. ¿Y cuándo dura eso, hermano? Hasta que Cristo venga. Quiere decir, hasta que tú vivas aquí en la tierra. Dios está obrando a través del Espíritu Santo, a través de aflicciones, a través de dolor, a través de vergüenza, a través de que nos traten mal. Todo eso obra para bien. Recuerda que cuando dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No es que si tú tienes un accidente, ¿ok? Un accidente en tu carro viejito, entonces chocaste, se arruinó el carro y ahora pues la aseguranza me pagó y voy a comprar un buen carro ahora. No es ese bien que está hablando la Biblia, ¿ok? Está hablando del bien. ¿Cuál es el bien? El bien de hacernos a la imagen de Jesucristo. Ese es el bien. Entonces todas las cosas que podamos pasar nosotros nos están ayudando para que nosotros seamos a la imagen de su Hijo, porque Él quiere que nosotros seamos como su Hijo amado, en el cual dice Él que Él se complace. Amén. Entonces cuando el Señor Jesucristo venga, Dios dice, complacido con nosotros. Porque vamos a ser igual que Jesucristo en cuerpo. Entonces, el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. Pero Dios, dice Romanos 5:8, pero Dios mostró su gran amor con nosotros, enviando a Jesucristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, cuando nosotros éramos pecadores, el Padre envió a su Hijo y Pablo dice, hubiera alguien que muriera ¿por quién? Por un bueno, dice. ¿Acaso, tal vez habrá alguien, dice, que muera por un bueno? Pero ¿quién va a morir por malos? Nadie muere por malos. ¿Okay? Nadie defiende a los malos. Entonces, su amor es sacrificial. Entonces, seguimos adelante. Entonces, en el versículo 2 dice, en versículo 2 del capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Okay. Ahí está hablando que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad. La seguridad es que nosotros somos hijos de Dios. Usted si ha aceptado al Señor Jesucristo, Dios le asegura que usted es su hijo. Pero
pero, ahí sí hay un pero, y este pero, sí es un pero malo, pero no somos lo que vamos a hacer. ¿Okay? Porque si yo le pongo una cámara a cada uno de la iglesia, yo voy a ver las imperfecciones que tienen, los pecados que se cometen. Entonces, no somos todavía lo que vamos a hacer, pero somos hijos de Dios. Hay una evidencia en hijo de Dios y no hijo de Dios. El hijo de Dios, en el capítulo 1, ahí mismo, en ese libro, habla de que el que dice que no tiene pecado, ¿qué? Es un mentiroso. ¿Ok? Si usted dice, levanta la mano y me dice, hermano, yo no peco, bueno, ya sabemos que usted es mentiroso. ¿Okay? Porque todos pecamos todavía. Y eso es lo que todavía no somos. Que todavía nosotros hay pecado en nosotros. Lo malo es que nosotros todavía pecamos. Pero hay una promesa de que seremos como es Jesús. Sigue diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Se le llama el ya, pero el todavía no. ¿Ha oído usted esa palabra, el casi, ¿verdad? Casi, estamos cerquita, estamos ahí, cerquita. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora, nosotros reflejamos a Jesucristo, Él es la luz, dice, yo soy la luz del mundo, y después a nosotros los manda para que nosotros seamos la luz. Entonces, nosotros tenemos que reflejar a Cristo como la luna refleja al sol. Tenemos que reflejar a Cristo. Cuando nosotros somos mansos, nosotros estamos reflejando ¿a quién? Cuando somos humildes, nosotros estamos reflejando. Cuando somos misericordiosos, nosotros estamos reflejando a Cristo. Cuando nosotros somos bondadosos, estamos reflejando a Cristo. Todo eso es reflejo de Cristo, como dice Calvino, dice así, lo que ves, lo malo que ves que yo hago, ese soy yo. Ese es el yo, el del hombre. Pero aquello bueno que yo hago, ese es Cristo en mí. Entonces todo lo bueno que nosotros hacemos es el reflejo de Cristo. Pero ahora ese reflejo es como en un espejo, dice Pablo. ¿Okay? Y no está hablando Pablo de los espejos de este tiempo, porque los espejos de este tiempo, usted tiene un espejo para verse los poros, a ver dónde tiene un puntito negro, ¿verdad? Sí, las mujeres tienen unas cosas redondas así. Entonces, no está hablando de esos espejos del tiempo de hoy, está hablando de espejos que se lijaban y era una imagen empañada. Una imagen empañada que se miraba. Entonces, ahora nosotros nos miran como esa imagen empañada. Y si vio atrás, dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, no habla de conocer, sino de aceptar. El mundo no los acepta a nosotros. El mundo no aceptó a Jesucristo. ¿Qué hizo con Jesucristo? Lo crucificó, ¿ok? Entonces el mundo no los acepta a nosotros tampoco. Entonces, pero cuando Jesucristo venga y nosotros lo miremos cara a cara, dice que ahí mismo nosotros seremos igual que Él. ¿Sabe que cuando Moisés subió al Sinaí
y le pidió a Dios que le mostrara su gloria, que le mostrara su rostro, nomás les enseñó las espaldas por una abertura de una roca. Y dicen que cuando bajó del monte, su cara resplandecía. Su cara resplandecía y los que estaban abajo en el valle le pidieron que tapara su rostro porque no podían soportar la gloria de Moisés. Bueno, cuando que Jesucristo venga por nosotros, ahí nosotros seremos igual que Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el destino. En mi segundo punto es el destino de los hijos. El destino de los hijos de Dios es ser igual a Jesús. Ese es nuestro destino, ¿no? Ese es el propósito que por el cual Dios nos ha llamado. Y ese propósito Dios lo cumplirá. Dice en en Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido que la obra que Dios empezó en nosotros la terminará hasta el día de la venida de Jesús. Entonces hay mucho trabajo en nosotros, hermanos, mucho trabajo que Dios está haciendo en los verdaderos cristianos, en sus verdaderos hijos. Dios está haciendo la obra y Dios no los va a dejar como nosotros estamos. Dios no los va a dejar. Imaginen que Dios nos diera un cielo, pero con la misma condición en la que nosotros estamos hoy. Pobre cielo, ¿verdad? Allá hubiera pleito, ¿ok? Allá hubiera dolor, llanto y todo eso por las decepciones de los amigos, de las personas. Entonces, no fuera cielo, fuera el infierno. Pero Dios nos va a proveer un cuerpo donde dice que no habrá llanto ni dolor. Y el pecado no existirá más. Y ahí es donde se dirá, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahí la muerte ya no tiene más potestad, porque va a ser un cuerpo que no va a morir. Ahora, nosotros somos hijos del Rey. Pero en este mundo no vamos a vivir como hijos del Rey, porque como los de la prosperidad que hablan de que somos hijos del Rey, tienes que tener una mansión, tienes que tener Lamborghinis y tienes que tener todo esto, porque eres hijo del Rey. No, Dios no nos prometió eso. Dios nos prometió aflicciones, que así como a Cristo lo persiguieron, así mismo los perseguirían a nosotros también. Y sigue diciendo, y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Okay. Cuando uno está consciente, hermano, un hijo de Dios está consciente porque un hijo de Dios puede vivir en desobediencia y viene la corrección. La corrección sale de una corrección y cae en otra corrección. ¿Por qué? Porque no tiene en la mente este pensamiento de purificarse. ¿Qué pasaría si yo te dijera que mañana viniera Jesús? O que mañana va a visitar a tu casa Jesús. ¿Qué harías tú? Dijera, hermano Isidro, mañana Jesús va a llegar a su casa. ¿Qué haría? Estuviéramos atentos. El hermano se levantaba a las 4 de la mañana a orar con la hermana, a limpiar, a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque viene Jesús. Bueno, Jesús va a venir. Y Él quiere, y el apóstol Juan quiere que nosotros estemos conscientes de eso, que Jesús va a venir un día por nosotros. Él lo prometió y es fiel y el Señor va a venir.
Pero aquellos que están conscientes de la venida del Señor, y no es como aquellos en segunda de Pedro, que dice que la venida del Señor se tarda. Si nosotros estamos conscientes que Jesús viniera mañana, nosotros estuviéramos atentos, no durmiendo y viviendo en santidad. Y limpiándonos cada día, leyendo la Escritura, orando, haciendo aquellos frutos que al Señor le agradan. Pero muchas veces por tener lejos la venida del Señor, mucha gente vive como mundanos. Amén. Y tal vez porque son mundanos. Entonces todo aquel que comete, entonces, mire lo que sigue diciendo, porque antes del capítulo 3, en el 2:29, que ahí está arriba, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces voy a hablar de esto antes de terminar. Si nosotros somos nacidos de Dios, nosotros tenemos que parecernos a Dios. ¿Okay? Hace como unos 6 años, 5 años, yo fui a un cumpleaños en Orlando de una de mis primas, y mi prima invitó a una señora por parte de su papá, porque yo soy familia por parte de su mamá. Y esta señora me vio y se me acercó y me dijo, usted que es de Chepe, se llama mi papá, le dicen Chepe, es José, como mi nombre, y le dice, ¿qué es usted de Chepe? Yo le digo, yo soy su hijo. Le digo. Lo sabía, me dijo así ella, lo sabía que usted era algo de Chepe, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo, porque es igualito a él, aunque mi papá es moreno. Es igualito. Entonces, si nosotros somos nacidos del Padre, nosotros nos parecemos a Dios. ¿En qué? En su justicia, en vivir en santidad. Es una contradicción decir yo soy hijo de Dios y no vivir en santidad. Porque la misma naturaleza te lleva a hacer eso. Eso no es algo que hay que esforzar, sino que la misma naturaleza te va a llevar a vivir en santidad. Porque la Biblia lo dice en el 29, si sabemos que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es justicia? Todo aquel que hace lo correcto, todo aquel que no roba, todo aquel que no miente. ¿Okay? Todo eso es justicia. Si saber que es nacido de Él. Seguimos en el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No dice en nosotros, dice en Él. Pero Él vino a quitarnos de la autoridad del pecado en nosotros, la potestad del pecado. Porque nosotros cuando éramos, dice que en los versículos que estábamos hablando de Efesios 2, dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne. Eso quiere decir que nosotros hacemos la voluntad del pecado, aunque el pecado es bien engañoso, porque el pecado te hace saber a ti, o te engaña diciendo tú puedes hacer lo que se te da la gana. ¿Okay? Eso es lo que te dice el pecado. Tú puedes hacer lo que se te da la gana. Si vas a la iglesia, ahí te van a restringir ciertas cosas, pero tú puedes hacer lo que se te da la gana. Eso es lo que dice el pecado, pero es el pecado engañoso y pecaminoso que te tiene atado. Te hace saber que haces lo que se te da la gana, pero en verdad Él es tu Señor. Amén. Entonces, Él vino y los quitó de la potestad del pecado. Ya el pecado, dice pues, en
En Romanos 6 dice que ya no more pecado en nosotros de forma que le obedezcáis. ¿Por qué? Porque nosotros morimos al pecado. Entonces, todo aquel que permanece en Él, ese permanece no es como nosotros pensamos que puede permanecer y puede salirse. No, la palabra aquí en permanecer es todo aquel que está. ¿Okay? Todo aquel que está, ese es el significado en el original. Todo aquel, igual cuando dice, si permanecéis en mí y llevad fruto. Ahí dice, si estás en mí, lógicamente va a llevar fruto. Entonces aquí también dice, todo aquel que permanece en mí, aquel que está en mí, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, el verbo aquí no peca, no está diciendo que no hay ningún pecado. Porque más adelante va a decir el que practica, aquí el no peca está hablando de un continuo. Está hablando de un continuo. El que no continúa pecando, ¿ok? Es nacido de Dios. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces miramos una diferencia entre el nacido de Dios y el no nacido. El nacido de Dios y el adámico. El adámico es el pecaminoso, el viejo hombre. Nosotros hemos nacido de Dios y tenemos una simiente nueva, el nuevo hombre que se le llama. Todo aquel que permanece en él no peca. No. El 7, hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, el Señor dice, no les engañe en eso de que anden diciendo ahí personas, yo soy cristiano cuando andan pecando. Que anden diciendo, yo soy nacido de nuevo cuando siguen pecando. No, dice, el que hace justicia, este es nacido de Dios. El que no hace justicia no es nacido de Dios. Dice, el que practica el pecado, y se recuerda que yo lo estaba diciendo, el que practica el pecado, el que lo hace continuo, el que lo hace hoy y lo hace mañana, y ahí descansa un día, pero sigue otro día, ese está practicando el pecado. Y descansa un día porque no tuvo la oportunidad de pecar, pero cuando la tenga, lo hace. Ese es del diablo. Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En el Evangelio de Juan, dice, hablando con los fariseos, le dice Jesús, 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, los fariseos que se creían ellos santos, les dice, vosotros sos hijos del diablo, porque ellos se jactaban que eran hijos de Abraham. Pero él les dice, no, ustedes son hijos del diablo porque las obras de vuestro padre, el diablo, hacéis. El Señor vino a destruir las obras del diablo en aquellos que le creen al Señor. Según es el Padre, así se manifiesta. Y nosotros lo podemos ver en los padres, ¿verdad? En lo natural, como yo les contaba, padre arrogante, hijo arrogante. Padre mentiroso, hijo mentiroso. Y decimos aquel versículo que no está en la Biblia, que dice, tal palo, tal astilla. Y decimos, tigre pinto, hijo pintillo. Y tenemos un montón de dichos así. ¿Por qué? Porque según la naturaleza de nuestro Padre, así nos comportamos nosotros. Probado, dice Pablo en Corintios
Corintios 14, creo que es Corintios 14, dice, probaos si estáis en la fe o estáis reprobados. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo tú vives? ¿Vives en santidad? ¿Vivimos en santidad o vivimos haciendo pecado? Entonces eso es lo que diferencia los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que es hijo de Dios, todo aquel que ha nacido, el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y hay una consecuencia por qué no lo practica. ¿Porque se va al infierno? ¿Porque le vienen consecuencias de su pecado? No. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está la diferencia. Y un grupo como los que estamos aquí, puede ser que haya personas que no conocen a Jesucristo o que no le han recibido a Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Todo aquel que le recibe, ¿a quién? A Jesús como su Salvador, ¿no? Dios lo acepta y lo adopta como su hijo. ¿Y qué se necesita para ser salvo? Reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador, y Jesucristo te salva porque a eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si estás aquí, yo le pido al del piano que si estás aquí, yo creo que a través de la prédica, tú te fuiste examinando cómo está tu vida. Yo que te pongas en pie. Y como te decía, solo hay dos potestades. Solo hay dos patrias potestades, la de Dios o la del diablo. Si tú piensas, o tú crees, o tú sabes que estás viviendo una vida en pecado, y hoy te aconsejo que vengas a Cristo. Así como Él nos ha liberado a muchos, a miles, a millones, a millares de millares, no solo de la potestad de Satanás, sino que también de la potestad del pecado y de la condenación del infierno. ¿Sabes que hay un enemigo? Ahí decía que nosotros éramos enemigos de Dios. Tú sabes que Adolfo Hitler era un enemigo muy malvado, un enemigo muy poderoso. Si tú estás en pecado y eres hijo del diablo, tú tienes un enemigo muy poderoso. No existe otro más poderoso que Él. Y Él es Dios. El enemigo más poderoso, el enemigo más temeroso es Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dice Jesús, no temáis al que mata el cuerpo,
mas después ya no puede ser nada más. Temed, dice. Hay que después de matar el cuerpo, mata el alma en el infierno. Si estás a favor de Satanás haciendo los pecados, estás en contra de Dios. Tú me dirás, yo no soy enemigo de Dios. Sí, tal vez del Dios imaginable que te has inventado en tu cabeza, que puedes seguir pecando y Dios, y ese Dios no hacerte nada. Pero el Dios verdadero ha jurado y la historia ya se contó en Apocalipsis, donde son arrojados todos aquellos que no se encontraron en el libro del Cordero. La historia ya se contó. La historia ya llegó al final. Y no podemos decir, no, eso es una falacia. Eso es real. Si estás aquí, tú no sabes cuando salgas de esa puerta, cuándo van a venir a pedir tu alma. Había un señor que tenía muchas cosas. Y dijo, echaré todos mis granos a los graneros y me sentaré y le diré a mi alma, gózate. Pero oyó una voz que le dijo, ¿y qué tal si hoy vienen a pedir tu alma? Esto es urgente, hermanos, amigos, esto es urgente. Si nosotros estamos en rebeldía delante de Dios, acerquemos a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que Dios te ha traído aquí no por casualidad, sino para que escuche su palabra y escuche la advertencia que el Señor te da. Un consuelo para los que son hijos de Dios, que ahora somos hijos de Dios y que viene una gloria para nosotros, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Hay una gloria para nosotros que no se pueden comparar con las aflicciones de este tiempo, dice Pablo. No se pueden comparar. Pero para el impío viene ira, excluido, dice, de la presencia de Dios por la eternidad. Al pasar esa puerta de la muerte, ya no hay esperanza para aquel que no le ha recibido a Cristo como su Salvador. Ya no hay esperanza. Por eso, ahí en tu lugar donde estás, habla con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no merecíamos ser tus hijos, Señor. Nunca pasó por mi mente, Señor, que un día, Señor, tú me ibas a tomar, Señor, de ese agujero, de ese lugar, Señor, donde estábamos, Señor, en la pocilga, Señor, todo sucio, Señor, hediondo, Señor, y tú, Señor, metiste tu mano y nos sacaste, Señor, de ese lugar, Señor. Nos diste vestiduras reales, Señor, nos cubriste con la justicia de Cristo, Señor, y no solo eso, sino que nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y dice tu palabra que nos sentaste juntamente con Cristo en los lugares celestiales, Señor. Y que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque ese amor no se encuentra, Señor, aquí en la tierra. Ese amor no se encuentra, Señor,
se encuentra. De tal manera, de tal manera. Gracias, Señor. Padre, que en nosotros haya ese sentir de vivir en santidad, Señor. Que podamos, Señor, cada día, Señor, reflejar, Señor, la paternidad tuya, Señor. Padre, que podamos, Señor, cada día ser más a la imagen de tu Hijo, Señor. Siga obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Padre, si alguien, Señor, aquí, Señor, no está, Señor, en el redil, Padre, te pido, Señor, que a través de la palabra tú lo salves. Vamos a cantar, hermano. Hasta el final Él se entregó y en la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. Cántala con tu corazón. Que no hay forma que pueda